vamos a dar comienzo al estudio bíblico del día de hoy. Hoy vamos a comenzar con un libro nuevo. No sabía con cuál arrancar porque, bueno, nos quedan pocos libros ya en la Biblia. Vamos a ver el segundo libro de Corintios, que este es el que nos faltaba. Hicimos el primero. Vieron que siempre el libro de Corintios, ¿cuál es el versículo por excelencia que todos hablan del segundo libro de Corintios? Ya, díganmelo. ¿Cuál es el versículo por excelencia? Así como vemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También en el segundo libro de Corintios hay un versículo que es muy conocido. ¿Cuál es? Díganmelo, por favor. Las lenguas no. ¿Cuál es el versículo más? Segunda de Corintios. Les puedo decir el capítulo si quieren. El amor no. Eso está en primero de Corintios. En el segundo libro de Corintios 14 hay un versículo que siempre nos dicen que tenemos que ser dadores alegres. Toda la consola. Ahora, hoy vamos a hablar de consuelo. Hoy vamos a hablar del consuelo y las pruebas y las tribulaciones. Pero ¿cuál es el versículo que más se utiliza del segundo libro de Corintios? Es ser dadores alegres, dar como cada uno propuso en su corazón y todo esto lo que tiene que ver con los principios de la generosidad. Vamos a ver características de esta iglesia que era totalmente un desastre. Vemos que siempre, pero ahora le voy a contar el contexto. Ahí está, 2 Corintios 9:7. Ese es el versículo que más se utiliza en Corintio. Y vamos a ver por qué. Y porque los de Corintio eran ratones, no querían dar un peso. Y vamos a ver que tenemos estas luchas nosotros. Pero bueno. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver algunas características del libro. Bueno, ya, ¿qué es lo que tenemos que ver? Corinto era una región que estaba en el sur de la península griega. Es una pequeña isla que era un punto de descanso para todos los viajeros que andaban en barco. Es como decir, vieron que, a ver, tenían dos puertos y estaba uno en cada punta. Entonces llegaban a este lugar y en estos puertos cargaban y se iban o cargaban, paraban y se iban. ¿Por qué? Porque era el camino a Roma. Es lo que conectaba con Roma. Entonces, lo que vemos es que Corinto había mucha inmoralidad sexual, había mucha idolatría. Era una región donde pasaban muchos marineros, muchas personas que venían de otros países, mercaderes, dinero. Entonces, era un mundo muy corrupto, socialmente, moralmente. Hasta por momentos decían, cuando una persona cayó bajo, borracho, alcohólico, decían, te has corintianizado. Es como decir, era como un insulto, corintianizar. Entonces también estaba la diosa la diosa Diana, creo que estaba. Sí, Diana creo que era. Y adoraban con prostitutas. Entonces había esclavitud, había creo que habían 600.000 personas, creo que había, no me acuerdo. Bueno, habían 1000 prostitutas. A ver, ¿qué significa esto? Que las mujeres prostitutas entraban al templo a adorar con sexo. ¿A quién le gustaría adorar a un dios así? Entonces la gente decía, vamos a adorar antes que un dios que me pida santidad. Entonces, y estas prostitutas da la casualidad que se rapaban el pelo, se cortaban el pelo y andaban sin ropa, así era la cosa. Pero ¿cuál es el tema? Por eso Pablo le dice que a la mujer se deje crecer el cabello. ¿Por qué? Porque en esa época las mujeres se rapaban y llevaban la moda de las prostitutas. Pero bueno, estaban en Éfeso. No, entonces la otra Diana. Diana no. ¿Cómo es la otra? La otra diosa. Díganmelo ustedes, que no me acuerdo. No me acuerdo la diosa que había en Éfeso. Afrodita, ahí está. Afrodita, sí, ahí está. Me confundo. Entonces, ahí adoraban a la diosa Afrodita. Claro, con Diana era en Éfeso, que ahora vamos a ver, ahora vamos a ir a Éfeso un poquito porque vamos a ver la época del platero, donde a Pablo lo quieren linchar, los quieren matar, todo el rock and roll, ahora vamos a ver. Pero, bueno, Afrodita, las mujeres se rapaban el pelo. Entonces, lo que vamos a ver es que en este puerto paraban la gente
Y era un poco, vieron como el canal de Panamá, que es donde une lo que es para la mercadería, donde pasan los barcos. Bueno, algo así, pero con los tripulantes y marineros. Bueno, Pablo había comenzado con la obra en la iglesia de Corinto y ya era un nido de grillos. Cuando fueron, ¿se acuerdan que estaban todos hablando en lengua? ¿Le hacen acordar a alguien que vayan y que eran desorden y que todos estaban hablando en lenguas? Bueno, exactamente lo mismo, el mismo descontrol, el mismo desastre que estamos viendo hoy y que no podemos creer las locuras que están haciendo y que menos podemos creer cuando salen orcos a querer defender esas aberraciones. Bueno, lo mismo ya había en Corinto, hermanos. Ya lo mismo Pablo se estaba agarrando la cabeza. Pero bueno, ¿cuál es el tema? El tema es que ante todo este descontrol, la iglesia absorbía toda esa cultura. La inmoralidad sexual, por ejemplo. Llega un muchacho de la mano con la madrastra. Un genio el tipo. El tipo andaba de la mano, qué bonito, vamos a adorar a Dios, vamos a honrar al Señor. Y Pablo dice, muchacho, anda con la mujer de su padre, este loco, y ustedes no le dicen nada. No, Pablín, no juzgué, que acá somos todo amor, acá Dios nos ama todo por cómo somos. Entonces, todo el mismo rock and roll. Llegaban y Pablo llegaba y se quería morir. Estaban vomitando, estaban danzando, hablando en lengua, las mujeres opinando, pastoreando. Por eso Pablo dice, muchachos, cállense la boca, que la mujer cállense en la congregación, le dice. Bueno, todo ese rock and roll que había... Uy, qué vientito. Parece que va a llover. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando Pablo envía la primera carta, que quiere ordenar todo, ¿qué es lo que va a pasar cuando... A ver, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando queremos ordenar una iglesia? ¿Qué es lo que pasa cuando queremos corregir lo deficiente que están haciendo en una iglesia? Y fíjense que, por ejemplo, yo en mi pequeño mundo, los ataques que yo recibo, no es que yo voy y les hablo personalmente, no es que me meto en una iglesia como hacía Pablo y les decía, esto está mal y esto está mal. No, no, no. Yo soy un loco que sube un video y lo tira a las redes y el mundo y la persona los agarra, se irrita, se encoleriza y me empieza a atacar igual. Porque es lo mismo, es la palabra la que rechazan, es la palabra la que aborrecen. Entonces, Pablo, cuando envía hay varias cartas. Nosotros tenemos primera y segunda de Corintios. Dicen que hay 4, que de las cuales no nos llegaron a nosotros todas. Ya con esto a nosotros nos alcanza y nos sobra. El Espíritu Santo cree que es necesario esto y listo, no hace falta más. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? A Pablo, cuando le llegaban las cartas, obviamente que los danzarines, que el ministerio de lenguas, que los que hablaban en lenguas angelicales y todas esas locuras, se van a poner de la nuca con Pablo. Es lógico. Y no solamente con Pablo, con cualquiera que le saque la Biblia, porque son personas que aborrecen la Biblia. Pero el tema es que no era toda la iglesia. Esto es lo que siempre tenemos que entender, no es toda la iglesia. Nosotros cuando vemos los orcos en las redes sociales, no es toda la iglesia, no representan al pueblo cristiano. Son el grupo de orcos. En esta época estaban los orcos que atacaban a Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pablo era un misionero. Pablo va a salir de Corinto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Rápidamente van a entrar los falsos maestros. Entonces, empiezan lo que es a incorporar nuevos apóstoles. Venían personas como Chiribí diciendo yo soy un apóstol nuevo y la gente siempre está, la gente ciega que le dice amén Chiribí. Siempre lo mismo, así que no sabemos, no tenemos por qué decir, ay, en esa época eran así. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta segunda carta? Pablo va a empezar a tener una contienda con ellos. Se va a poner picante la cosa. Entonces va a empezar a ponerse picante a tal punto que Pablo en una lo llama la visita dolorosa. Porque Pablo es como que tiene estos arranques con ellos, como que, ¿qué es lo que pasa? Pablo levanta esta iglesia, Pablo era enviado por Jesucristo y después lo tienen a Guillermo Maldonado predicando en la iglesia, diciéndole amén y que a Pablo no lo querían. Estaba Chiribí profetizando y Pablo no lo querían escuchar, pero ¿qué es lo que pasa? La iglesia estaba siendo influenciada por estos hijos de Satanás. No toda la iglesia. Entonces, el objetivo de lo que va a ser este libro, ¿con qué enfoque? Primero, Pablo no va a ir con una ametralladora, como a muchos nos gustaría, entrar a la iglesia de estos herejes y sacar la ametralladora y matarlos a todos. Esto sería lo más sano para muchos, dirían, porque acá nosotros somos tan celosos de la palabra,
pero Pablo no va a tomar esta opción. Pablo lo que va a hacer es que va a alentar a la mayoría de los de Corintios a seguir fiel. ¿Pero cómo? Con una reconciliación. Estaba muy hostil la cosa, a Pablo no lo querían ver. Pablo era picante, estaba en contra de todo lo que estas prácticas religiosas, y lo que va a pasar... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo va a querer reconciliarse. ¿Por qué? Porque estaba todo mal con Corintio. ¿Y qué sería lo mejor? Me voy, después voy a hacer videos hablando mal de Corinto. Bueno, Pablo no va a caer en esa. Entonces, lo que va a pasar es que Pablo va a hacer una reconciliación, va a enviar una carta mediando. Respira hondo, si fuese por Pablo los agarra del cuello a todo, como yo lo agarraría del cuello el que jode por una gorra. Pero bueno, lo que Pablo va a hacer no va a tomar mi camino. No es que agarro un azote y les daría azotes virtuales a todo. No, lo que va a hacer Pablo va a calmar las aguas. Y va a enviar una carta, la segunda carta de Corintios, con una reconciliación, pero pensando en el grupo fiel. Siempre el objetivo es el grupo fiel, el pueblo de Dios. Por ejemplo, si yo tengo que enviar una carta a la iglesia de Guillermo Maldonado, hagan de cuenta, no tendría por qué mandarle. Pero sería para las personas que fueron redimidos por la sangre de Cristo y que se rescaten. Este es el objetivo. Bueno, el segundo punto es... Entonces la primera parte que vamos a ver va a hablar de las tribulaciones, de las pruebas. El tema va a ser la gracia en el medio del sufrimiento. La iglesia está sufriendo, Pablo está sufriendo, la están pasando mal, pero hoy vamos a ver la gracia de Dios, que va a funcionar así. Entonces, el segundo punto, el primero va a ser reconciliarse, estar hablando... lo que va a estar diciendo es, en el segundo punto, es desafiar y poner al descubierto a los falsos apóstoles. Hasta en un momento, lo que va a pasar es que Pablo va a hablar de una manera como burlesca también. Fíjense, vamos a segundo libro de Corintios 11:5. Miren, segundo libro de Corintios. Segundo libro de Corintios, capítulo número 11, versículo número 5. Miren lo que dicen. Pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Acá hay traducciones que Pablo decía como aquellos superapóstoles. Y acá es como que Pablo se baja al nivel de ellos también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Acá Pablo está hablando de que hay superapóstoles, que hay grandes apóstoles en Corintio. Y si Pablo tiene que decir yo pienso que nada soy inferior a ellos, es porque ellos pensaban que estos apóstoles, superapóstoles, eran mejores que Pablo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cuál es el contexto, miren. A Pablo no lo querían en Corintio. Claro, Pablo se había ido, pero ¿por qué no lo querían a Pablo en Corintio? ¿Se acuerdan que Pablo dijo, yo soy un abortivo? Él tuvo un llamado de Jesús directamente, cara a cara. Entonces ya dudaban por eso. Pero además, Pablo era pobre. Entonces Pablo no andaba como Guillermo Maldonado o todos estos apóstoles modernos. No, Pablo era pobre. Si él hasta tenía que hacer tiendas, él tenía su trabajo, tenía su oficio. Pablo vivía sufriendo. Pablo era una vergüenza. ¿Qué significa esto? A ver, fíjense qué es lo que pasó. En un momento cuando Moisés Morales, el hermano que siempre hacemos videos a la par y todo, y denunciamos a Gigi Ávila, saltaron a atacarlos. A él. Al doctor Enoel Hernández saltaron todos a atacarlos a él. Ahora con Eder Miranda, yo había hecho un video hace unos 20 días, ahora salieron todos a atacarlo. ¿Cuál era el objetivo? Que no quieren que estén cerca mío. En el pequeño mundo que estamos hablando, pero funciona igual en todas partes. ¿Qué es lo que significa? Cuando uno predica la verdad, cuando uno expone el error, cuando uno denuncia públicamente, la gente te odia. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Querían ser amigos de Pablo? No. Generalmente si vos predicás el evangelio y si todos te odian, nadie te quiere cerca. Y me consta.
La otra vuelta, no sé, que vi un TikTok de una hermana conocida que anda por ahí en el grupo, no digo nada. Y no sabía que estaba en TikTok y veo, y entro en su perfil y tenía un montón de prédicas de Juan Manuel Vaz, de Juan Camilo Tobar, de Will Graham, de todo. ¿Quién faltaba? No es que te gusta, pero una cuestión de sentido común. Pero no estaba. Pasa que es un tema. Me pones un video mío y te van a empezar a odiar, te van a empezar a insultar, van a empezar a buscarte pecado. Entonces a veces que voy a decir, mejor no. Y eso que yo soy un 4 de copa. Imagínense Pablo. Pablo era perseguido por todo, los religiosos no lo podían ver. Pablo vivía sufriendo, ¿por qué? Porque lo vivían haciendo escarnio público. Entonces los de Corinto no querían este tipo de líderes. Entonces Pablo vivía persecución. ¿Qué significa esto? Pablo lo apedreaban. A Pablo lo querían linchar a donde iban. Entonces no era una buena imagen para decir Pablo es nuestro líder. No, yo no quiero eso. Yo quiero mejor un líder rico. Primero un líder rico que se vista bien. Alguien que sea un ejemplo, como Dante Gebel, por ejemplo. Vieron que él anda en avión privado, todo divino. Bueno, yo quiero un líder así. Que tenga 1 millón de amigos. Fíjense que Dante Gebel no recibe ningún nada. Está todo bien con el mundo. Y sí, porque ir a otro predicador no sé si me conviene. Entonces Pablo vivía sin hogar. Y ellos lo que querían era un referente de alguien que sea próspero. Entonces, en simples palabras, los de Corintios se avergonzaban de Pablo. Entonces, los que se avergonzaban de Pablo eran personas que le temían al hombre. ¿Se entiende? Porque veían que la aflicción que Pablo estaba pasando, que estaba viviendo, era decir, yo no quiero relacionarme con esto. Un grupo de gente, no todos, porque ahora vamos a ver que habían muchos que oraban por Pablo. Y es ahí donde está el pueblo, el remanente. Ahora vamos a ver, todavía ni empezamos. Bueno, pero ¿saben cuál era el problema? Ellos jamás se enteraron de que todo lo que estaba sufriendo Pablo, de todo lo que estaba viviendo Pablo, de que lo atacaban, que lo apedreaban, que predicaban, era por amor a ellos. Jamás se enteraron de eso. Los de Corintio pensaban que Pablo los atacaban porque él era malo y porque los quería atacar, y no se daba cuenta que era el amor. ¿Se entiende? Entonces miren la distorsión que había. La verdad siempre es atacada. Celeste re perseguida, yo tengo... No lo digo para eso, no porque yo nunca les... Es más, miren que nunca les digo pongan like, nada, yo en eso ni me fijo. Pero les digo que era raro, estaban todos menos yo. ¿Y yo qué? Decía. Yo merezco un lugar ahí, decía. Entonces, no, pasa que es un tema. Es un tema. Ahora a Eder Miranda lo empezaron a atacar por todos lados porque está conmigo. Y bueno, no sé, esperemos que siga firme y bueno, si me tiene que negar por su bienestar, que lo haga, no pasa nada. Pero siempre pasa lo mismo. Así que imagínense con Pablo cómo era la cosa. Entonces, bueno, Pablo sufría, Pablo la pasaba mal, Pablo no tenía un peso. Pablo era duro con la palabra. Pablo era, en un momento dice, yo soy tosco. Claro, era así. Si era un hereje, vos sos un hereje, punto. No andaba, hermanito, no andaba con esas idioteces. Bueno, ¿cuál es el tema? Ellos recibieron a otros líderes que eran más prósperos, que eran mejores hablados que Pablo, que te contaban la historia donde vos llorabas, donde te hacían reír por momentos, eran más elocuentes, eran más piadosos, la voz más afeminada, no una voz varonil como la de Pablo, que me imagino que era así. No, seguramente tenían una... Bueno, entonces, los de Corinto empezaron a apostatar de la fe y se hizo una sinagoga de Satanás, lideradas por falsos apóstoles. ¿Les suena esto? Ya estamos hablando de Corinto, 65 no. ¿En qué año? Ya les digo. 55 a 56 después de Cristo. Entonces, lo que vamos viendo es que esta gente estaban muy felices contra estos y a Pablo no lo querían. Entonces, acá es donde había una disputa. Pablo levantó esta iglesia, están decidiendo apostatar de la fe, gente que sí, gente que no. Y Pablo tiene que enviar esta segunda carta de Corintio, primero para reconciliar,
Pero no era que iba a estar bajo los términos de estos falsos maestros. No, 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 no había una línea. No es que transaba, no es que decía, bueno, vamos a servir juntos, vos haces esto. No, 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 no. Acá ustedes no tienen nada que hacer. Pero sí que tenían lo que era misericordia, digamos. Esto es lo que vamos a ver. Bueno, después vamos a ver que ellos tenían una generosidad que estaba totalmente dividida. No, porque por ejemplo, Pablo tenía que llevar una ofrenda para Jerusalén. Nunca la entregaron los de Corinto, es más, le cuestionaban por qué Pablo recibe ofrendas, diezmos, pero para darle a los apóstoles mandados a hacer. Qué hermoso que es darle a un apóstol, porque te empodera, te dice que vas a ser el mejor del mundo, que vas a ser un campeón. Y bueno, a todos los que han defendido Estado con Sebas lo atacaron. Al doctor Emanuel Hernández. A Rulo le están empezando a atacar. Yo le dije a Rulo, ayer lo vi antes de ayer, mirá Rulo que no hace falta que hablemos mal de nadie. Solamente con estar conmigo ya te van a empezar a atacar. Y él no me cree porque mucho no está metido en el tema. Él como que es nuevo. Yo le dije, si te la bancás, vamos para adelante. Le digo, nada, el Rulo se la banca. Pero ya lo van a empezar a tocar. Recuerden, no soy profeta ni nada, pero ya van a aparecer los orcos. Porque a Rulo lo querían en la verdulería evangélica para pelear contra los católicos. Y Rulo no se presta a esas estupideces. Pero bueno, pero no quiero hablar por él. No, no, esto lo digo yo. Porque se gusta con... Sí, sí, le están diciendo eso. ¿Por qué se junta conmigo? Es penoso que el Rulo... Es una desilusión para todos que Rulo esté conmigo. Y Juan Camilo Tobar también. Y a Will Graham también. Bueno, entonces lo que estamos viendo es que en esta carta va a empezar con este amor y va a empezar a lo que es una reconciliación pública. Esto es lo que van a hacer. Hoy vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 18, porque recuerden que acá hay mucho contenido ya en estas cartas, todo un versículo solo, podemos estar horas con esto. Pero también es un estudio dentro de todo ligero, no es que profundo, es como un panorama general para entender segundo libro de Corintios. Entonces, la iglesia de Corintios está picante. Inmoralidad sexual, idolatría, pensamientos griegos, estaba muy de moda en la iglesia de Corinto, así como hoy está la filosofía, así como hoy está el misticismo, que la gente quiere sanar, quieren volar. En esta época eran todos pensadores. Entonces vos hablabas de la palabra de Dios y te salían todos los filósofos. No, yo creo que ser y no ser, querer amar o no querer amar. Entonces estaban todos con ese mambo. Entonces Pablo tenía que luchar con todas estas cosas, con la inmoralidad sexual, bueno, con todo. Bueno. Che, gente, tan malo soy de verdad. Yo sé que, díganme la verdad. Es más, la mayoría de ustedes que me empezaron a querer, usted me dice, yo empecé odiándote a vos. Tan malo soy, de verdad. De estilo tanto asco. Una vez una persona, no sé qué consejo me había pedido, era una mujer, bueno, le paso unos versículos, no sé qué, y después me dice, no sos tan ogro como me imaginaba, me dijo. Me dolió que hicieran esa cacería de Miranda. Sí, es que no se puede esperar menos de esta gente. Son así, Gabriel, son de cuarta, son nefastos. ¿Y saben cuál es el chiste? Que yo no los voy a reaccionar, porque son cuatros de copas. No les voy a nombrar, porque no existen. Son nada, son canales muertos, y esto es lo que más les revienta, porque ¿saben cuáles son las estrategias? Ellos, que no son nada, quieren atacarme a mí, a Santiago Alarcón. Bueno, Santiago Alarcón le responde. O quieren atacar a personas conocidas para ellos hacerse conocidos. Cuando ellos ya lleguen a los likes, a ser reconocido y todo, después te van a dar la mano, te van a saludar. Porque esto es solamente un trampolín, lo ven así para tener más seguidores. Son de cuarta. Bueno, Beno Bobadilla, ¿cómo estás? ¿Por qué discípulos pasaron a ser apóstoles? Ahora vamos a ver un poco, vamos a hablar un poquito de los apóstoles. Ahora vamos a ver que los discípulos, que Pablo, el Señor los preparó para ser apóstoles. Apóstoles es enviado. Los 12 apóstoles lo que tienen es que ellos fueron los que levantaron el fundamento del cristianismo. Es eso. ¿No? Y Pablo, el Señor les dio un poder para que todas las miradas estén centradas en los apóstoles.
Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Vamos con todo. Entonces, el contexto. Pablo tiene a todos los orcos en contra. Entonces están todos los apóstoles, que son todos divinos, con trajecito, corbata, avión privado, te decretan, ya estaban con la misma estupidez en la misma época. Y Pablo, que viene con doctrina, con palabras, se quieren morir. Y ahí. Capítulo número 1. Versículo número 1. Fíjense lo que es el saludo de la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué les pone apóstol de Jesucristo? Porque lo que hay en Corintios son apóstoles que ¿quién te ungió? Chiribí. ¿Se entiende? Y ahí donde vemos donde el hombre se pone como autoridad para ungir. Yo me acuerdo que tenía una hermana que iba a la iglesia donde yo iba. Siempre les cuento lo mismo, pero bueno, la ceba historia. Y dice que la mamá era pastora. Y ella tenía un garage. Entonces, en el garage, ella pastoreaba y tenía un grupo de 5 o 7 personas. Pero las 5 o 7 personas iban porque les daba de comer. Pero bueno, dice que un día, siempre me río lo mismo. Un día fue una mujer, una hermana. Buenísimo, fue un día, 2 días, 3 días. Y yo le pregunto a esta hermana, ¿cómo anda la pastora? Uy, callate, dice. ¿Sabés qué? Mi mamá ungió a la mujer esta que iba como pastora, le dice. La ungió como pastora. Entonces, bueno, ¿qué significa? Vos podés decir, yo también le puedo decir, soy apóstol. ¿Y quién le dio la autoridad? El apóstol José Montoto. Ah, bueno, me quedo tranquilo entonces. Entonces, ¿qué significa esto? Pablo les dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Y yo sé que es fácil, porque todos te van a decir, yo soy predicador y yo soy de Cristo. Todos te van a decir lo mismo. Pero el tema es que el ministerio de Pablo estaba sostenido por Cristo. Esa era la diferencia de muchos otros ministerios que dicen que estar sostenido por Cristo y no hay nada. Miren, acá dice que Pablo, apóstol de Jesucristo, dice esto porque él no es un apóstol por Jerusalén. En el sentido de que lo han levantado de Jerusalén. De que en Jerusalén él estuvo con todos los apóstoles, donde él fue un discípulo, donde lo levantaron y dijeron, bueno, ahora anda. No. A él lo levantó el Señor mismo. Y habían evidencias del poder y la revelación y todo lo que vemos en Hechos de los Apóstoles y todo, de que Pablo estaba sostenido por Dios. Porque, ¿saben qué? Vieron que en Cuba hay una mujer que dice que es Cristo Lisbeth. Entonces la tipa te lo tira y te dice, no, porque yo soy el Cristo y ustedes me tienen que pedir perdón a mí. Dice cada estupidez. Bueno, cualquiera puede decir eso. Pablo también podría decir, yo soy un apóstol de Jesucristo. Pero Pablo estaba sostenido por Dios, esa era la diferencia. Entonces, bueno, fíjense que Pablo no fue levantado ni por Jerusalén, en el sentido de que Jerusalén le dio esta autoridad, sino que el mismo Señor Jesucristo. Ni tampoco por Pedro o Santiago, que eran los líderes en Jerusalén. No eran que ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a levantar un apóstol más, Judas no está. No, acá lo que vamos a ver es que él es levantado por el mismo Señor. Entonces, esto es lo que era anti. ¿Por qué? Porque el hombre lo primero que quiere es saber en qué seminario teológico estás. ¿Dónde hiciste tu seminario? ¿Dónde está tu carrera? Vieron que muchas veces cuando... Ahora no aparecen tanto los orcos. Pero cuando aparecen, ¿usted de qué iglesia es? ¿Por qué te preguntan eso? ¿Usted de dónde se congrega? ¿Quién es su pastor? Entonces, siempre vienen a pedirte una credencial para que ellos vean que si ese título que tenés avalado por los hombres les satisface, y si no, no sos quien para hablar. Por ejemplo, el delincuente de Marcos Morales no me decía que yo no era quien para opinar de él porque yo no era pastor. Entonces, ¿qué estamos viendo? Esa misma semilla diabólica de que vos para hablar tenés que ser un pastor, tenés que ser un líder, tenés que... Fíjense que Maldonado es el apóstol a las naciones. Así que, ¿y dónde sacó? Una cara de goma así que no se puede creer. Y ustedes dicen, si este tipo es el apóstol a las naciones, que nos queda increíble. Pero bueno, entonces acá está diciendo que Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Matías, ¿nunca ejerció el apostolado? Sí, pero lo que vemos que en Matías, si bien los apóstoles fueron 13 en sí, vemos que, sumando a Pablo,
también las 12 tribus eran 13 al final. Ahí hay otra explicación, otra cosa. Pero el tema es que a Matías lo eligen los mismos apóstoles. Y lo eligieron antes de recibir el Espíritu Santo. Recuerden que en Hechos de los Apóstoles 1, antes de que reciban el Espíritu Santo, en Pentecostés ya habían elegido a Matías. No se lo nombra más a Matías. No digo que no sea de Dios o nada, pero lo que estamos viendo es que el que eligió el Señor para el ministerio y para lo que tenía encomendado fue Pablo. Por eso, apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios. Exactamente, por Efraín y Manasés. Ahí se van a sumar 13 tribus. Bueno, ¿qué significa esto? Lo que significa es que el ministerio de Pablo está sostenido por Dios. Y ustedes tienen que saber si un ministerio está sostenido por Dios o si está sostenido por el hombre. Lo primero, la palabra. Si una persona predica falsas enseñanzas, no es enviado por Dios, por más que ellos te juren de que son enviados por Dios. Si una persona predica fábulas, significa de que no es un hombre de Dios. Porque Dios no va a poner a un fabulero, Dios no va a poner a un mentiroso, Dios no va a poner a un ladrón. Dios va a poner hombres que dedicaron su vida, que están en santidad, que han muerto a sí mismos y que están dispuestos a servir. Y ahí se va a sostener el ministerio de estos hombres, pese a todas las adversidades que hayan. Siempre con la sana doctrina, con una armonía teológica, siempre sufriendo, siempre padeciendo, y en ese contexto Dios va a prosperar el ministerio, porque va a estar sostenido por la voluntad de Dios, será apóstol. Entonces, bueno, no sé qué están hablando ahí. Bueno. Entonces lo que está diciendo es que apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces el Pablo era como diciendo, ¿por qué? Porque acá le decían, ¿Pablo quién es? Pablo se levantó solo. Mira, Pablo está muerto de hambre. Mira, Pablo no tiene dónde dormir. Miren, nosotros somos ungidos, nosotros porque eran judíos que venían de la descendencia, nosotros somos fariseos que venimos. Entonces venían con una autoridad. Y Pablo viene sin títulos ni nada, pero estaba sostenido por Dios. Yo prefiero el ministerio de Pablo, no sé ustedes, ¿eh? Vieron que a mí constantemente me dicen, ¿usted quién es? ¿En qué iglesia estás? Usted no es pastor, usted no es nadie, usted es un miserable, usted esto. Todo bien, no tengo ningún título de nada. El único título que te puedo sacar es el título docente, soy profesor de geografía, no tengo más que eso. Y les digo la verdad. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué instituto? Ninguno. No sé. La verdad que no tengo nada para mostrarte y para jactarme. Pero bueno, después está en ver si lo que predico es bíblico, si Dios sostiene el ministerio, la obra, o si es una ganga como Cayuruna. Ustedes ya a esta altura del campeonato se tienen que dar cuenta si una persona es de Dios o no. Bueno, y le dice, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Cristo que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Fíjense, bueno, acá lo nombra Timoteo, que era su mano derecha. Y fíjense que qué lindo esto. Acá nos dice que a toda la iglesia de Dios, fíjense que está hablando a toda la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto es algo que la iglesia es de Cristo, no es del hombre. La iglesia es de Cristo y la iglesia, ¿cómo la identificamos? La iglesia que está en Corinto. Yo prefiero quedarme con esto. ¿Dónde queda tu iglesia? La iglesia de Cristo en Berazategui. La tuya, hermano, ahí bueno, la del Marshall sería la iglesia la iglesia de Cristo en San Martín sería. Entonces lo que estamos viendo es que esto es lo que vemos en el contexto bíblico. La iglesia de Cristo en Éfeso, la iglesia de Cristo en Filadelfia, la iglesia de Cristo en, no sé, en Sardis. Entonces, bueno, la iglesia de Cristo en Lima, muy bien. Es eso. Fíjense que, porque sería lindo poner la iglesia de Sebastián Céspedes. Y mi cara así. Estaría bárbaro, ¿no? ¿A dónde congregás vos? En la iglesia de Sebastián Céspedes. Y yo así.
Entonces, para evitar esas cosas que la vanagloria del hombre siempre te lleva, que la iglesia es mía, por ejemplo, yo congregaba en la iglesia de Ramona. Corten esto. De verdad les digo. Yo congregaba en la iglesia de Ramona. Y lo más lindo que tenía, sana doctrina. A ver. Lo que les quiero decir es que la iglesia de Ramona, ella era una mujer adinerada que ponía todo el dinero. Entonces, ella manejaba todo porque era adinerada. Entonces era la iglesia de Ramona. Entonces, ¿dónde? ¡Ah, en la iglesia de Ramona congregamos! No, en la iglesia de Cristo, tonto, le decía yo. Ay, Dios mío. Ay. La iglesia. No me. Lo pasado pisado, no arranquen con la iglesia de Ramona porque me muero. Ahí van, a la iglesia de Freyson, ¿se acuerdan? Ah, pa, ven. ¿Dónde congregaste? En la iglesia de Ramona. ¡Qué vergüenza, qué locura! Ahora me cae la ficha. Ay. Bueno, ¿qué vemos acá? Por eso estamos viendo que dice la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Ven qué bonito? La iglesia de Dios que está en Corinto. A ver, espera un segundito. Bueno, entonces acá le está diciendo la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos. Fíjense que le está hablando a toda la iglesia puntual. La de Corinto, la iglesia quilombera, con todos los santos. Fíjense que pese a que era uno más peorcísimo que el otro, uno más pecador que el otro, lo que está hablando es la iglesia de los santos. Porque lo que deben entender es que santo no significa una persona que no peca nunca. No, santo es que son escogidos, están apartados, están santificados, que Dios los escogió. Ahora, ¿puede ser que seamos santos y estar pecando? Y sí, en el proceso de santificación vamos a estar mortificando la carne. Entonces el Espíritu Santo tiene mucho trabajo por hacer. Entonces vamos a estar como la iglesia de Corinto por ahí. Pero por ahí somos elegidos. El problema es cuando no son elegidos, no son escogidos y llevan una vida pensando de que son santos. Ahí está el problema. Vemos que ahí hay cero temor de Dios. Pero bueno. Entonces acá le está hablando a todos los que están en toda Acaya, toda esta región. Versículo número 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Empieza con una carta, dentro de todo como amigable. Es como que le tira el palo como diciendo apóstol de Jesús. Entonces como que arranca así. Versículo número 3. Miren cómo, y acá vamos a comenzar. Versículo número 3. Ahora sí empieza. Vamos a ponernos serios porque ahora vamos a hablar de las aflicciones. Miren. Versículo número 3. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza saludando, dándole la gloria a Dios. Padre de misericordias. Fíjense que empieza poniendo la palabra misericordia, como tratando de poner al Padre de misericordias para empezar a poner las cosas en su lugar. Lo primero es que tenemos que entender es que nosotros, por misericordia, por un regalo inmerecido de parte de Dios, somos santos. No es porque estudié en el ministerio de Ramona, no es porque estudié, no es porque sé mucho, tengo conocimiento. No, por misericordia de Dios. Esto te tendría que bajar a tierra. Por la misericordia del Padre estamos acá. No, que yo soy ministerio yo soy instituto, yo soy bilingüe, yo hablo en hebreo, en griego. Me importa tres pepinos. Por la misericordia de Dios sos eso, si sos. Entonces, esto tendría que bajar un poquito las aguas, bajar un poquito todo de la euforia, de que son superhombres. Bueno, entonces acá está diciendo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjense cómo ahora le está diciendo Dios de toda consolación. Ahora va a hablar acerca del consuelo y de la aflicción. Y esto es todo lo que, a ver, todos los santos vamos a estar llamados a la aflicción, a las pruebas. Acá están pasando por peleas, son aflicciones donde hay peleas con Pablo.
donde el mismo Pablo que los hizo conocer el Evangelio, ahora ellos están siendo enemigos de Pablo, ahora están yendo en pos de otros hombres que son más llamativos. Entonces todo esto llevaba a un conflicto y había una aflicción, había una tristeza, tribulación, pruebas, las pruebas cotidianas de la iglesia, personales y todo. Entonces empieza enfocándose con eso, el Dios de toda consolación, misericordia de Dios y consuelo de Dios. Miren lo que viene a traer en esta carta, ya comenzando. Versículo número 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjense cómo Pablo empieza a ir al punto de las pruebas, de las tribulaciones que están pasando en la iglesia. Nos está hablando que el mismo Dios, el cual nos consuela. Nos está hablando del consuelo. Y esto es lo primero que tenemos que entender. Los santos, los hijos de Dios, no es que vamos a pasar la bomba como te enseñan los que hablan que tu boquita tiene poder. Los que te dicen de que había un pelado por ahí. Familia feliz. Tú repites familia feliz y tu familia es feliz. Vos decís, 70 años de vida, ¿para qué? Para que me diga terrible estupidez. Entonces hay personas que te dicen que con su boquita vas a ser feliz. Pero te vas a dar cuenta que no sos feliz de nada. Entonces Pablo le viene con la apóstol y les dice, el Dios que consuela, el cual Él es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué significa esto? Lo primero que tenemos que entender es que las pruebas van a estar. Van a haber y tienen que haber. Porque puede ser que no estés pasando ninguna prueba. Es más, mire, me acuerdo hasta el día de hoy. Yo en la pandemia no tenía ninguna prueba. Yo estaba muy estresado porque tenía muchas horas de trabajo. Estaba predicando mucho, haciendo estudios, iba de acá para allá y todo. Y dijeron, paramos el mundo. Yo era el hombre más feliz de la vida porque, claro, dormía hasta la hora que quería, veía Netflix, hacía estudios bíblicos, 2 o 3 estudios bíblicos por día, enseñaba, era feliz. Y yo les decía a todos, no sé si habrá algunos de los que estaban en esa época en los estudios, yo les decía, gente, yo la estoy pasando bomba, yo no estoy atribulado, porque gente me decía, no, estoy pasando esto, estoy enfermo, tengo COVID, bueno, estaban todos atribulados menos yo. Yo decía, yo no estoy atribulado, la estoy pasando bomba, pero esto no va a ser así toda la vida, les digo. Ya me va a llegar la tribulación y cuando lleguen ustedes van a ser testigos porque se las voy a decir. Dicho y hecho, pasó un año, un poquito más, y se pusieron en que no me dejaron ver a mi hijo. Y ahí empezó una lucha que van 3 años y 2 meses casi, y sigo sin verlo. Entonces, ven que las pruebas, las tribulaciones, van a estar. Tienen que estar. Lo más lelo sería que yo enseñando la palabra llegue la tribulación y diga, ¡ay, qué hago ahora! Señor, ¿cómo se ayuna? ¿Cómo se ayuna? Esto es lo que hacen todos. Hermano, ¿cómo se ayuna? ¿Cómo hago? De nada te sirve darle unos días sin comer, ¿se entiende? Pero bueno, van a haber tribulaciones. Por eso, mis queridos hermanos, cuando dijiste que va a llegar, sí, ustedes van a saber que si están sin tribulaciones, sin prueba, gloria a Dios, prepárense para cuando vengan. Entonces, el objetivo de una tribulación para un hijo de Dios no es que no hayan tribulaciones, no tendría gracia la vida, nada. No tendría sentido nada, estaría todo bárbaro y esto es lo que buscan mucho. Pero la prueba, la tribulación nos va a ir formando y nos va preparando y nos va a ir capacitando y nos va a hacer creciendo en fe, en mansedumbre, en paciencia, en amor, en todo. Son los métodos que el Señor utiliza. El tema es que nosotros, cuando llegue la tribulación, tenemos que estar preparados y capacitados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para saber afrontar, para saber resistir, para seguir confiando, para que nuestra fe no tambalee, para no caer, para no entrar en pánico, no entrar en desesperación y poder sostener, estar en el medio de la tribulación firme. No que no duele, no que no te vas a enfermar, no que no vas a pasar pobreza, no nada de esas cosas, sino que la vas a resistir con los fundamentos bíblicos. Este es el objetivo. Por eso yo me acuerdo que, por ejemplo, la hermana Lou Martínez, que siempre está acá, una vez me hablan, después de con varios meses, y me dice, ay hermano, ¿sabés las que pasé de todo? Me dijo, todas las pruebas, todas las tribulaciones pasó esa mujer. Y me dijo, y no, yo nunca te llamé y nada porque yo sabía que era cara a cara con Dios. Y que tenía que estar preparada, y bueno, y sabía, entendía cómo era la lucha.
Porque hay personas que cuando caen en una tribulación lo primero que hacen es volverlo loco al hermano. Ay, no sabés lo que me pasó. Ay, no, uy, que esto, que lo otro. Y empiezan a contar todos los problemas y no descansan en Dios. Pero el cristiano ya es solo, cara a cara con Dios. Es como que ahí está la guerra, ahí está la lucha. Carmen, llevo una semana en tribulación. Bueno, yo llevo 3 años y 2 meses en tribulación. Muy bien, en el mundo tendremos aflicción. Pero fíjense que el mismo Señor nos dijo que no nos iba a dejar solo. Esa es la diferencia. Así como Jesús Adrián Romero dijo, el Señor nos abandonó. No, a vos te abandonó, pero y aún así tampoco te abandonó, pero que vos no lo veas. Pero bueno, entonces, el cual nos consuela. Fíjense que, ¿cuáles las primeras promesas del Señor Jesucristo cuando él decía que estaba a punto de irse? ¿A quién les dijo? Les voy a dejar qué. ¿Por qué cuando todos le decían, no, no te vayas, quédate? Mismo Pedro decía, no, no vayas a la cruz, quédate acá. No, 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 es necesario que yo parta. ¿Para qué? Nuestro consuelo, nuestro consolador. Entonces, la primera promesa es que Dios nos va a dar consuelo porque no nos va a dejar solos. Lo primero, la primera promesa, no te está diciendo, no, no vas a tener prueba, no vas a tener tribulación, no vas a tener escasez, no vas a... Ahora, en el nombre de Jesús, te va a ir todo bien. No, nunca enseña eso la Biblia. Lo que te dice es que te va a dar consuelo. Por eso, mis queridos hermanos, en un momento de prueba, de tribulación, tribulación significa como una uva prensada o el aceite prensado. Es como decir que ponen el aceite, el olivo en una prensa y te presiona. Eso sería como una tribulación. Triturar, machacar, que de afuera viene la prueba. No es de uno que viene, sino que viene del exterior, las pruebas y la lucha. Entonces, cuando vemos de que la prueba y la tribulación viene, lo que te puedo asegurar que no es lo mejor, Señor, sácame de la prueba. Sí, para nosotros sí es lo mejor. Entonces, el mismo Señor te deja, no sé, con una crisis financiera y vos mismo le decís al Señor, Señor, quiero ser rico en el nombre tuyo. Y el Señor dice, no entendiste nada, papucho. No, no, porque mi boquita tiene poder, entonces. Pero no, estás peleando contra Dios y así pasa la gente toda la vida dando vueltas en el desierto. Están enfermos y le viven reclamando sanidad. Y te escuchan un Gigi Ávila que te dice que no podés ir al médico porque es no tener fe. Después escuchas a Carlos Harrigan que te confirma diciendo de que es del diablo estar enfermo porque... Y vos decís, ¿dónde está tu fe? Tener fe no significa ser todopoderoso, superpoderoso. Entonces, lo que estamos viendo es que la prueba viene de afuera. Entonces, en el medio de la prueba, no significa de que Dios te va a sacar rápidamente de la prueba. De que vos estés en una tribulación no significa que Dios te va a salvar rápidamente. Si estás pobre no significa que Dios te va a hacer rico. Si estás enfermo no significa que vas a ser sano. Ahora, lo que sí el Señor nos prometió, y esto sí es una promesa y es para nosotros, que el Señor nos iba a dar ese consuelo. El Espíritu Santo nos va a consolar. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a danzar a la iglesia? No. ¿Hablamos en lenguas? No. ¿Danzamos y giramos hasta que el diablo se tenga que ir? Tampoco. No, lo que tenés que hacer es ir a las Escrituras y encontrar el consuelo en las Escrituras. Por eso vas a tener que estudiar de una manera severa, vas a tener que estudiar de una manera rigurosa, ir a los Salmos, encontrar el consuelo, ver cómo actúa Dios con los que están atribulados. Ahí vas a ver cómo Dios actúa y no como tu mente descerebrada se imagina. Perdón que sea así. Después no sé por qué me odian. Bien odiado soy, ¿eh? No, en eso sí. Me escuché y sí. Soy bien odiado. Cuando la gente me quiere linchar, me lo merezco. ¿Qué quieren que le haga? Pero bueno, odian los modos, pero el mensaje agárrensela igual. Entonces, Dios nos prometió que nos iba a dar consuelo. Dios nos promete que nos va a dar aliento, que nos va a dar descanso. Vengan a mí los que están cargados y trabajados y los haré descansar. Esas cosas nos prometió. Que por ahí no son las que esperamos porque nosotros queremos que el problema se vaya. No, no, lo que el Señor dice, yo no quiero que el problema se vaya. Yo quiero que vos vengas a mí y encuentres el consuelo y el reposo en el medio del problema. ¿Se entiende cómo viene esto?
¿Cómo identificar el consuelo? Palabra, Biblia. Para eso vas a tener que apartar tiempo, hora, esfuerzo, sacrificio, cansancio, para estudiar, para leer, para meditar. Y ahí tu mente se va a empezar a poner en sintonía con la voluntad de Dios. Ahí vas a encontrar el consuelo. Confiando en Él. Soy bien cariñoso y sencillo, la verdad que... Bueno, entonces, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces acá nos está diciendo que Dios nos consuela. Fíjense que no está diciendo que Dios te saca de las tribulaciones. No, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y ahora fíjense qué es lo que nos dicen. ¿Para qué? Y para que yo sea feliz. Si no hay otra cosa más linda de que yo sea feliz. Entonces, si yo soy feliz, está todo bien con todo el mundo. Pero ese no es el objetivo del Evangelio ni de estar en Cristo. Pero a mí me predicaron de que llegue a Cristo y todos mis deseos iban a cumplir en realidad. Bueno, te predicaron un evangelio falso. Acá nos dice para qué nos está atribulando. Entonces, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, el objetivo de la prueba no es que Dios dice, lo voy a volver loco a Harrington. Le voy a llenar de tribulaciones porque bueno, a Jenny no, pero a Harrington lo agarro y lo voy a llenar de tribulaciones para que se le quite. No, Dios no hace eso por eso. Dios te va a poner prueba y tribulaciones para que vos puedas descansar en Dios, encontrar el refugio, el consuelo en la palabra, el descanso y que puedas ser luz en el contexto en el que te toca vivir. Ese es el objetivo de las pruebas, ese es el objetivo de las tribulaciones, porque todos están orando en las tribulaciones para pasarla bien yo, para satisfacer mi carne, para estar bien, para tener bienestar, para pasarla bien, para estar en un confort. Yo quiero eso. No quiero pasar sobresaltos en nuestra vida. No, Dios te dice, yo te voy a afligir, hacete un experto, aprende a soportar en la palabra, aprende a estar frente a la palabra, a estudiar, a meditar, a recibir ese consuelo y a tener paz en la tormenta. Aprende eso y eso enseñale a mi pueblo que están todos locos, atribulados, que están todos desesperados, vendiendo el alma al diablo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Se entiende? No lo entendieron porque todos los que están atribulados lo único que quieren es pasarla bien, salir de la tribulación y no saben para qué. Reprobados, el Señor te pone un examen y lo desaprobás. Ese es el problema. Dulce Milagros, ¿cómo andás, Mari? El 8 nos vemos, ¿eh? El sábado lo vi al pastor Marcelo Gianelli, así que vamos a andar por allá. Bueno, entonces, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, Él nos consuela, no que te salva. Entonces, fíjense, mis queridos hermanos, que yo les tengo que enseñar a recibir ese consuelo. ¿Pero cómo? Porque el Señor me consuela a mí en la tribulación de que no veo a mi hijo hace 3 años. El otro día vi una foto, está altísimo. Ya me da bronca, la última vez que lo vi era un enano. Pero bueno, en todas estas tribulaciones el Señor me va formando, me va haciendo paciente, me va haciendo que espere. Me va haciendo que les pueda enseñar. Cuando veo hermanos, yo si estoy centrado en mí mismo, voy a estar hablando de mí mismo, de mi dolor, de mi tristeza, que esto. No me tengo que centrar en mí. Yo lo que veo es lo que Carmen Ríos, por ejemplo, me dijo, yo estoy atribulada. Y yo estoy más pendiente de lo que a ella le está pasando, de lo que a mí me está pasando. Y miren que yo tengo para pasarla mal, ¿eh? Todos tenemos para pasarla mal. Así que el objetivo no es estar hablando de mí. Es más, nunca me escuchan hablando de mí. Y no es que no sienta nada, y no es que sea insensible. No, me acuesto pensando en mi hijo y me levanto pensando en mi hijo. Me duele, me da tristeza y que mi familia tampoco lo... Es injusto. Y que estoy gastando dinero en abogado y parece que me ven la cara de todo. Es injusto todo. Pero es lo que el Señor tomó para que yo corrija, para que yo trabaje. Hoy vamos a ver todo el tema este. Entonces acá está diciendo que Él nos consuela de todas nuestras tribulaciones. Entonces, Carmen Ríos, que dijo que está hace una semana atribulada. El Señor te consuela. Por ahí no te dice que te va a sacar de la tribulación. Seguramente sí. Porque no son eternas, son pruebas. Las pruebas son momentáneas. Por eso Pedro dice que no se vuelvan locos por una simple tribulación. Entonces, acá nos dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones.
para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación. Entonces nosotros debemos consolar a todos los que están atribulados. Entonces el Señor te hace pasar caminos, incluso valles de sombras de muerte. Y ahí el Señor te da el consuelo. Pero no para que vos la pases bomba, no, para que consueles a los demás. Para que puedas enseñarle, para que sepas por dónde tienen que caminar. Cómo encontrarse con Dios, cómo buscar, cómo encontrar esa paz, cómo hallar. Esto es lo que nos está diciendo. Entonces, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Fíjense que acá nos está hablando de un consuelo que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué significa esto? Que no es un consuelo humano. Esto es un consuelo de parte de Dios. Yo a usted no les puedo venir a lo Dante Gebel. ¿Estás triste? Ya no estés más triste. Ay, no, si te hicieron mal, son todos malos, pero bueno, ya van a cobrar y ya van a ver y el Señor te va a poner en lo alto porque vos te lo merecés, vos sos el mejor. No, acá yo te escucho, yo tenés un oído y te va a ir todo bien en tu vida, profetizamos abundancia y que te vaya todo bien. Es fácil ser Dante Gebel, porque estás consolando en la carne. Y decís, Dios está con vos, Dios te ama. Mentira. No digo que Dios no te ame y eso, lo que estoy diciendo es que mentira ese consuelo que te da la falsa iglesia. No, lo que te tengo que decir es que en el consuelo es, primero, ¿cómo estás delante de Dios? Ay, porque estoy mal, porque esto, porque el otro. Bueno, ¿cómo estás espiritualmente? ¿Orás por día? No, hace 3 años que no oro. Pero quiero ayunar, sí, porque estás desesperado. ¿Estudiaste la palabra? ¿Meditaste? ¿Estás mortificando pecados? ¿Estás luchando contra tu carne? Todo. No, la verdad que no. Entonces el problema es más grave de lo que estamos imaginando. El problema no es la tribulación, el problema es que estás muy lejos de Dios. Entonces es ahí donde empezamos a escarbar y empezar a solucionar cosas. ¿Por qué? Nosotros tenemos la palabra profética más segura. A la hora de consolar, tenemos que ser certeros. Nosotros tenemos una artillería, acá tenemos una bomba atómica, acá tenemos una ametralladora. ¿Vieron la ametralladora de Rambo? Pero nunca damos en el blanco. Porque se nos mezcla el consuelo humano, se nos mezcla algún versículo que nada que ver. Entonces, hermano, Jenny, ¿estás mal? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en Cristo somos más que vencedores. Clama a mí que yo te responderé. Sí, porque en el principio el Señor creó los cielos y la tierra. Entonces, podemos tirar 800 versículos y no pegamos una. Pero si nosotros vemos la situación en la que está la persona, escuchamos, vemos cómo está, en cuanto a su situación espiritual, somos certeros con la palabra, con una sola bala, el corazón explota. Esto es lo que tenemos que hacer. Por eso las personas cuando están en tribulación son más sensibles y están más prestos a escuchar la palabra de Dios. ¿Se entiende? Porque el Señor nos tiene que llevar a esta situación muchas veces para que escuchemos su palabra, para que nos inclinemos ante Él, para que nos arrodillemos delante de Él. Oh, los versículos cliché a la orden. Sí. Con Cristo somos más que vencedores. Sí, hay un montón. No juzguéis, es el que me quiere decir algo, no juzguéis, punto. Ya con eso justifico todas mis inmundicias. Bueno, entonces acá está diciendo que por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Entonces una cosa es el consuelo por Dios. Y otra cosa es el consuelo humano. ¿Cuál es el consuelo humano? La otra vez había un video de Cash Luna que decía: el Señor te va a prosperar, va a ensanchar tus caminos, va a hablar tu meta, va a bendecir a tus hijos, te va a prosperar, el Señor te va a sanar de tus dolencias, el Señor te pondrá en... Para un poco. Entonces, lo que no entendieron es que estas cosas espirituales que ganamos siendo hijos de Cristo las quieren pasar a lo terrenal y no funciona así, y ahí está el problema. Bueno, entonces acá estamos hablando de el consuelo de parte de Dios. Y para eso tenemos que saber cómo caminar en la tribulación. Ahí está la sabiduría. Bueno, versículo número 5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo. Fíjense que una cosa son las aflicciones de Cristo y otra cosa las consecuencias de los pecados. Porque, por ejemplo,
Hagan de cuenta que le digo, no, hermano, yo estoy acá atribulado, la verdad que estoy pasando una prueba durísima, el Señor está probando mi corazón, acá estoy, y me dicen, ¿y qué pasó? No, pasa que le fui infiel a mi mujer, y el marido de la mujer con la que estoy adulterando es comisario, y ahora me está buscando para matarme, y acá estoy, y soportando firme en Cristo. No, esas son las consecuencias de sus pecados, tonto. No, mi hijo es un ladrón, y ahora me robó todo, y ahora dijo que me iba a matar. Acá soportando las pruebas en Cristo. No, eso es culpa tuya, que toda la vida tuviste un parásito y nunca lo corregiste. Hay cosas que son consecuencias del pecado, hermanos. Y que hay tiempo de arrepentirse. Podés tener la piel de Judas y todo, y es tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Pero hay cosas que la vas a tener que cargar siempre. Pero acá Pablo no está hablando de que, Pablo, ¿por qué te apedrearon? No, la verdad que yo vi ahí a un fariseo y le di un latigazo en la espalda. Y claro, Pablo, si andás haciendo esas cosas, obviamente, ¿cómo querés que no te linchen? Entonces, no era eso lo que estaba haciendo Pablo. Acá lo que está diciendo es que, porque de la manera que abundan, en nosotros abundan, ¿qué? Las aflicciones de Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No lo están persiguiendo ustedes, me persiguen a mí. A Eder Miranda no lo están persiguiendo a Eder, lo están persiguiendo a Cristo. ¿Se entiende? Mauro, ¿por qué un hombre justo merece tribulación? Eso es totalmente misericordia. Porque el hombre... A ver, ahora vamos a ver. Atento, esta pregunta está buena. Porque uno dice, ¿por qué merezco tribulación? No, lo que merecemos fue el infierno. Y acá estamos viendo que la tribulación nos va a llevar a la perfección. Nos va a llevar a conocer a Dios, porque si no hay tribulación, no te vas a acercar nunca a Dios. Por eso vamos a ver que en Santiago, capítulo número 1, Santiago habla acerca del sufrimiento como bienaventurados cuando nos halléis en diversas tribulaciones. Bienaventurados, ¿por qué te dice feliz, dichoso? Porque te vas a acercar a Dios, porque vas a tener un encuentro, porque estás bajo la mano de Dios, no es que estás a la deriva entre medio de tiburones no, estás en la mano de Dios, en el medio de la prueba estás en las manos de Dios. Esto es lo que quiero que entendamos. Bueno, entonces acá está diciendo que porque abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Qué significa esto? Pablo recibía estas aflicciones por predicar el Evangelio. Vos, hagan de cuenta que por ahí ustedes no predican o no se exponen, como por ahí me expongo yo en las redes, que me regalo para que todos me ataquen, y predico de esa manera. Por ahí no es necesario que prediquen de esa manera, pero sí que en la familia, que vos le decís, soy cristiana, soy cristiano, voy a ir a la iglesia, y vas a empezar a recibir aflicciones de Cristo. ¿Quién de ustedes no recibió aflicciones de Cristo? En el trabajo, que te digan, no, acá tenés que robar, tenés que hacer esto, acá de... Entonces, vas a empezar a vivir aflicciones por seguir a Cristo. Esto es normal. Entonces, por eso vamos a ver que este sufrimiento los padecen todos los hijos de Dios. Solamente por ser hijos de Dios. ¿Cuál es el problema? Que vamos a tener que vivir en santidad en un mundo corrupto, en un mundo pecador. Entonces, en el mundo pecador vamos a encontrar un montón de... En el mundo pecador vamos a encontrar tentaciones, pecados, todo lo que Dios aborrece, y ya por querer largar todo eso vamos a sufrir. Y el mismo mundo nos va a atacar a nosotros por elegir ese camino. Entonces, acá estamos viendo que, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué significa esto? Atento con esto. Acá está diciendo que así como abundan en nosotros las aflicciones, por Cristo estoy hablando, no las aflicciones porque metiste la pata, porque hiciste un negocio ilícito y ahora te quieren matar, no, eso es otra cosa. Acá estamos hablando de que vos estás viviendo en santidad y en obediencia lo más correcto posible y recibís todos los ataques por todas partes, estamos hablando de eso. Entonces, de la misma manera que nosotros, acá nos está diciendo que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así también, así mismo, así por el mismo Cristo, nuestra consolación. ¿Qué significa? Si sufrís mucho, tenés mucha consolación, si sufrís mucho y tenés muchas pruebas, vas a tener mucha consolación de parte de Dios. Esto mismo te está diciendo este versículo.
Por eso nos dice que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo sobre nuestra consolación. Entonces, si tenés una prueba chiquita, vas a tener un consuelo chiquito, te está diciendo el versículo. ¿Se entiende? Fíjense que donde salimos más fortalecidos en nuestra vida cuando las pruebas fueron más grandes y que vimos las manos de Dios. Y esto quiero que entiendan, vamos a tratar de entender esto. La prueba es grande, el consuelo es grande. Más nos acercamos a Dios, más creemos en Él. Por eso las personas más fieles son las que mucho se le perdonó, las que muchos el Señor los consoló. Vamos a Santiago capítulo número 1. Y vamos a ver un poquito a ver este tema de las pruebas. Y esto va para los atribulados. ¿Quién está atribulado por ahí? ¿Quién anda atribulado? ¿Quién se atribuló? Díganme, por favor. Bueno, Santiago capítulo número 1, versículo número 2. Fíjense cómo nos dice cómo enfrentar las pruebas. Porque acá Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto en el medio de todas estas aflicciones. Que le está hablando de lo mismo, de darle más consuelo. Entonces, en ningún momento está diciendo de que no van a haber pruebas, no van a haber tribulaciones. No hay tal cosa como la boquita mágica de que decís fuera prueba y se va. No, no, no. Eso no existe. Bueno, en el versículo número 1 tenemos el saludo de Santiago. Miren lo que dice el versículo número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y acá es donde esto no se entiende. Porque acá nos está diciendo que tener gozo. Y acá me imagino que Pablo no estaba cuando lo estaban apedreando. Ja, 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 me muero. Ja, ja, ja. No era el guasón que le pegaban y más se reía. Eso es ser desquiciado. Fíjense, no sé si vieron ustedes, creo que era una película de Batman, que el actor el guasón, creo que el que murió el actor, él le empezaban a pegar y más le pegaban y más se reía el guasón. No sé, ¿vieron esa escena? Sí, la tienen que haber visto. Le pegaban al guasón y él, ja, 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 y le pegaban y le daban duro y cada vez se reía más. ¿Qué significa eso? Que eso es algo desquiciado. Eso es algo de loco. Que si vos estás en una prueba y te estás riendo como un desquiciado, como un demente. Y esto es lo que te enseñan muchos evangélicos, de que vos en el medio de la prueba te tenés que reír a carcajadas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se murió un ser querido! ¡Ah, ja, 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 ja! No. Lo que está diciendo es tener gozo en el medio de la prueba, no que te rías como un desquiciado. Entonces, el gozo en la prueba es la quietud interna de que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de mi vida. A ver, Dios tiene, como dijo el Rulo el sábado, dijo, si vos sos esta tapita del fibrón, vos estás en la mano de Cristo y Cristo está en la mano del Padre. Nadie te puede separar del amor de Dios. Entonces lo que debemos entender que ese es el gozo. De lo que va a pasar es la voluntad de mi Padre. Entonces si me tengo que morir, en algún momento me voy a morir. Entonces, acá lo que está diciendo es que, hermanos míos, cuando tenéis, dice, tened por sumo gozo, gozarnos mucho, cuando os halléis en diversas pruebas, muchas pruebas. Bienaventurados está diciendo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Y porque Pablo está diciendo de que tenés más consuelo, más comunión con Dios. El favor de Dios está cuanto más atribulado estás. Dios prometió que iba a estar con vos, que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que significa. Pero nosotros una pruebita y ¡ay, Señor, me abandonaste! ¿Por qué? Bueno, no. No, la prueba nos tiene que acercar más a Dios. Entonces, miren lo que dice en el versículo número 3. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, fíjense qué es lo que va trayendo la prueba, la tribulación. Primero, gozo. Hay que tener gozo en la prueba. Y la prueba te va a traer paciencia, mis queridos hermanos. 3 años y 2 meses que no veo a mi hijo. Literal, de corrido, de punta a punta. Ni por foto lo puedo ver, porque me tienen bloqueado para ver los estados y todo. ¿Saben qué? Encima tuve problemas que con un psicólogo, con el abogado y todo. Y ahora empecé con otro. Y yo lo que dije fue, bueno, ahora en abril, que tengo una
una audiencia, digo, bueno, si no me da el tiempo con este psicólogo nuevo, digo, bueno, por lo menos están caminando y sigo esperando para la próxima audiencia. Ya lo tomo como algo normal. Lo tomo como algo, ¿por qué? Porque está puliendo la paciencia en mí. No salgo a matar gente, que es lo que me gustaría hacer ahora, hacer venganza por mano propia. Pero no, todo esto te tiene que ir dando esa paciencia, pero esperando en Dios, confiando, no con un desánimo. Ah, bueno, ya está. No, esperando, confiando. De esto se trata, como dice McL, nuestra fe está siendo probada. Ay, pero como cuando viene la pruebita, ¿cómo nos volvemos locos? Al primero que levantamos el puño al cielo. No, no funciona así. Bueno, entonces acá nos está diciendo que todo esto es para tener paciencia. Lo que tienen que entender es que Dios no está enojado con vos. Si somos hijos de Dios, Dios está puliendo tu paciencia. Porque eso es lo primero que pensamos, que Dios está lejos de nosotros. No, lo que Dios quiere es que te acerques más a Dios, que confiemos más en Dios. Versículo número 4. Más, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué nos dice? La paciencia es para que seamos perfectos. Perfecto, la palabra más correcta sería maduros. Porque uno piensa que ser perfecto, bueno, la palabra perfecto es decir no tener defectos, nada, no ser imperfecto. No, esto sería ser maduro. El objetivo de la prueba es que tenga madurez. Piensen de que cómo van a salir después de la prueba. Más maduros, con más fe, con más confianza. No quiere decir niveles espirituales y esas cosas, no, más confianza. Versículo número 5. Y acá está el problema, que acá es donde seguramente me dicen, bueno, yo no tengo nada de fe, eso es para los super espirituales, eso es para los ungidos. No, miren lo que dicen. Dice, versículo número 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Este es el versículo peor interpretado por el mundo evangélico. ¿Vos querés entender la Biblia? ¿Vos querés ser inteligente? ¿Vos querés sabiduría? Pedile a Dios, que Dios te da sin reproche. Entonces, vos querés ser como Salomón, pedile, que el Señor te da. El tema es que lo que te dicen estos son los más burros que podemos encontrar. Porque acá no está hablando de que le pidas que querés ser inteligente, que querés tener sabiduría, que querés ser un mago, que tenga la mente de Einstein. No. Lo que te está diciendo es que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿para qué? Está hablando de las tribulaciones. Hay personas que dicen, estoy en medio de una prueba. Quiero acercarme a Dios, quiero recibir el consuelo, quiero pasar la prueba y no sé cómo. Bueno, te está diciendo, pedile a Dios, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo aplico ahora en el medio de esta prueba? Por eso vas a necesitar toda la fuerza de tu mente, vas a necesitar toda tu fuerza espiritual, toda tu fuerza física para enfocarte en cómo solucionar esto, en cómo esperar en Dios. Todos los sentidos despiertos para esto. Pero no, el evangelio moderno, no, van al tercer cielo, que el Señor se arregla ahí en una pelea vaga en el cielo y yo vivo como quiero. No. Entonces acá te está diciendo que pida a Dios, el cual da abundantemente sin reproche. Si vos estás en el medio de la prueba y estás estudiando la Biblia y te estás esforzando y estás orando y estás buscando una respuesta, una solución a esto y te encontrás trabado, bloqueado, pedile, Señor, quiero salir de esto. ¿Dónde voy? ¿Cuál es el camino? Dame una respuesta. Ah, con David. Ah, tuvo que esperar. Uy, 10 años. Ah, con razón. ¿Qué pasaría si yo ni bien me arrancan a mi hijo de mi vida y yo lo primero que digo es, decreto que mi hijo está conmigo esta semana, ahora, ya? ¿Qué es lo que va a empezar a pasar? Me voy a empezar a desesperar porque mi hijo no viene. Y Señor, decreto que ahora los ángeles, y no recibimos un no como respuesta. No viene. Entonces, es evidente que no tengo sabiduría para ser perfecto. Entonces, después te va a agarrar la desilusión de que Dios no hace nada, que Dios está enojado conmigo, que no me quiere. No entendiste, no tuviste sabiduría para afrontar la prueba. Y después pedimos, Señor, sacame de la prueba. No. A David nunca lo vemos orando, Señor, sacame de la prueba, quiero que se solucione todo. No, él pedía consuelo, aliento en el medio de la prueba. Bueno, vamos a continuar con segundo libro de Corintios. Entonces, en el versículo número 5 nos dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
más prueba, más consuelo de Cristo. Y en Santiago vimos cómo afrontar la prueba. Versículo número 6. Pero si somos atribulados, fíjense que está diciendo, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Entonces, ¿para qué somos atribulados? Para que recibas el consuelo de Dios, para que te acerques a Dios, para que ames a Dios, para que te enamores de Dios. Entonces, acá está diciendo que si somos atribulados, es ¿para qué? Para vuestra consolación y salvación. Es necesario. ¿Cómo llegamos a Cristo? Siempre de rodillas, siempre atribulados, siempre con un estado de vida o muerte. Fíjense que todo, cuando llegamos a Cristo, ninguno fue porque estaba en Cancún divirtiéndose y digo, además sí, vamos a seguir a Dios. No, siempre fue en el hospital, en la sala de un hospital, cuando muere un ser querido. Siempre pasa cuando uno está mal, cuando uno se divorció, cuando uno perdió su trabajo. Siempre en una tribulación, porque si no, no vamos a elegir a Dios. Entonces el Señor en su amor y en su misericordia lo que utiliza es una prueba, una tribulación bajo el control de Él para que vos te acerques. Esto se llama disciplina también. Entonces, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Qué significa esto? Que acá estamos viendo que esta consolación que opera en el sufrir, en el sufrimiento, siempre atribulado, siempre en el sufrimiento, en la aflicción, vamos a encontrar ese consuelo, esa comunión. Fíjense, mis queridos hermanos, cuando hay una prueba grave, donde es hasta un asunto de vida o muerte, la persona ora todos los días. La persona estudia la Biblia todos los días. La persona pide desesperadamente cómo se hace un ayuno. Ayunan las personas. Cuando una persona está atribulada, hace promesas, hace votos. Dice, te voy a seguir toda la vida. Entonces, pero se termina la tribulación y se olvidan de todo. Esto es lo que es la naturaleza humana. Entonces, en la misericordia, Dios, para que te acerques a Él, te pone una prueba, una tribulación. Ese es el método de amor que Dios tiene. No lo entendemos nosotros. Porque si yo fuese Dios y quiero que se acerquen a mí, yo le digo, vayan a Cancún, estén comiendo asado, pasan la bomba y ámenme en ese contexto. Pero no. Dios es sabio y sabe nuestra naturaleza humana. Sabe que nosotros estamos un poquito bien y lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios. Por eso, el Señor le dice a Pablo, por eso yo te puse el aguijón en la carne. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende? ¿Somos tan predecibles? Sí. Somos fáciles. Delante de Dios somos muy fáciles. Bueno. Versículo. Entonces acá nos está diciendo, por eso, si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir a las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo número 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Fíjense que acá Pablo le está hablando a los de Corinto de que la esperanza es que se mantengan firmes. Yo quiero que en el medio de la prueba, en el medio de la tribulación, no apostaten de la fe. No se enfríen, no se alejen en el medio de la prueba. Que esto es lo que pasa con la mayoría de los cristianoides o los cristianos que por ahí están débiles, que quieren adorar a Dios, van a la iglesia, cantan, ofrendan, diezman, hacen todo y ante la primer prueba ya se empiezan a alejar. No es lo que me imaginaba, el evangelio no era lo que yo esperaba. Entonces, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, firmeza. Pues sabemos así que sois compañeros en aflicciones y también lo sois en consolaciones. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo que sabemos que son compañeros de aflicciones. Pablo está diciendo, yo sufro. Yo la paso mal. Pero yo sé que ustedes también la pasan mal. Fíjense que Pablo no se pone en princeso, donde, ay, pobre de mí, oren por mí, porque la verdad que me apedrearon, miren, me hicieron nana, la verdad que pobre de mí. No, no se mete en esa Pablo.
Pablo dice, el consuelo que recibo de parte de Dios en el medio de todas las pruebas es para consolarlos a ustedes, porque yo sé que ustedes están atribulados, y el consuelo que reciben ustedes es para consolar a los demás. Entonces, ¿qué está hablando acá, mis queridos hermanos? ¿Es verdad, tenemos que congregar o no? ¿Qué significa congregar? Caminar entre hermanos. Estar reunidos con hermanos. ¿Por qué? Porque yo estoy atribulado. No le puedo pedir un consejo al psicólogo, no le puedo pedir un consejo a el vecino, al carnicero, a mi ex, a un amante. No le podés pedir consejo porque te van a dar ese consejo humano que no sirve para nada. Entonces, si te haces llamar hijo de Dios, si te haces llamar cristiano y no querés congregar, ¿con quién hablas en tu vida? ¿A quién le contaste un problema? Porque ¿qué es lo que pasa? Ustedes me van a decir, tengo este problema y yo los voy a entender. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios y también tengo los mismos problemas que ustedes. Por eso tenemos que caminar juntos, por eso nos reunimos, por eso el pueblo de Dios tiene que estar congregado. Por eso hacemos estos encuentros reformados. No para hacer una campaña de que la gente se sane, no es el objetivo eso. Es reunirnos, es escuchar la palabra, es compartir el pan. Es darnos consuelo el uno con el otro, mismo en el grupo de WhatsApp. Hay hermanos que estoy así, estoy asá, y más allá que hablan mucho, que hacen chistes, siempre van a recibir una palabra de consuelo, una palabra de aliento. A veces veo que hay hermanos y hermanas que dan buenos consejos, muy bíblicos, muy en sintonía con lo que hablamos, y me encanta, porque están consolando, está siendo recíproco. ¿Y saben cuál es el problema? Dejan de pensar en ustedes mismos. Yo si me pongo a pensar en mí mismo, los problemas que tengo, no tendría tiempo para darle palabra a ustedes. Encima gratis, que no gano nada, podría estar trabajando y teniendo una mejor vida. No, porque amo enseñar la palabra y lo que aprendo, lo que vivo, se los tengo que enseñar y ustedes me van a enseñar a mí. De eso se trata el caminar, de esto se trata el congregar. Pero muchos piensan que voy a la iglesia, me siento, digo amén, me paro, canto 3 cánticos, me siento, escucho 40 minutos de palabra, me ponen la mano en la cabeza, grito un poco, lloro y me voy a casa feliz como una lombriz. No funciona. Si vas a la iglesia es para que hables con los hermanos, que sea una ocasión para darle consuelo, deja de pensar en vos mismo. Ese es el objetivo y esto es lo que está hablando Pablo. Entonces están atribulados, están enojados, están peleados, se están queriendo reconciliar y están diciendo, estamos todos cansados, estamos todos atribulados. Pero acá estamos para servir y ustedes están para servirme a mí. ¿Se entienden? Entonces acá está diciendo, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que, así como sois compañeros en aflicciones, mis hermanos, ustedes son compañeros en aflicciones. Y muchas veces nos dolemos de cosas que pasan a hermanos y bueno, es ahí donde tratamos de dar el consuelo. Entonces, pues, sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en consolaciones. Así también reciben consuelo. ¿Y cómo reciben consuelo? ¿Con un poder mágico que viene de parte de Dios? No, con alguien que tenga palabra. Con alguien que tenga ese consuelo para traernos a nosotros. El Señor usa personas para consolar. Fíjense, por ejemplo, cuando David lo empieza a perseguir Saúl. Saúl se vuelve loco, lo empieza a perseguir a David. David sale corriendo, no lo quería nadie. ¿Cuál era su consuelo? Su consuelo era Jonatán. Él era su amigo, se amaban. Y ahí encontraba el consuelo. Ahí encontraba la confianza. Ahí veía que Jonatán podría ser el enemigo, y no. Le decían, te quieren matar, están acá, le daban consuelo, vos cómo estás, estás bien. Entonces, el Señor siempre envía ese consuelo. Por eso tenemos que ver siempre la mano de Dios. Cuando viene ese consuelo, gracias Dios por traerme este consuelo. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser una iglesia, puede ser... En algo vas a encontrar ese descanso. Pero si estás caminando como una oveja errante por el mundo y no, congregar no, porque son todos malos, no entendiste nada del concepto de congregar. Congregar no es ir a la iglesia 2 horitas, congregar es estar en comunión con hermanos, despojándote del mundo. Que el consejo se lo pedís a hermanos, que por más que sean cristianos, religiosos o no sean de lo mejor, no se lo estás pidiendo al mundo.
Bueno, versículo número 8 nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que os sobrevino en Asia. Entonces lo que está diciendo, no quiero que ignoren de que están siendo atribulados, no quiero que se vuelvan locos, que se piense que, ay, que algo nuevo, ¿qué pasó? No, acá está diciendo, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué es lo que está hablando acá? Acá está hablando de una prueba, esta sí era una prueba heavy, Lo que está diciendo Pablo es que acerca de nuestra tribulación perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo dice, la vimos negra. Nosotros dijimos, acá nos matan a todos, acá morimos. Entonces, lo que estamos viendo es que Pablo ahora le está contando la historia que pasó en Hechos de los Apóstoles 19:23. ¿Qué significa esto? Está contando un momento que él estaba en Éfeso. Y en Éfeso, Pablo estaba predicando el Evangelio con poder, con autoridad. ¿Y qué significa esto? Que, cuando vemos el Evangelio predicado con poder y con autoridad es cuando hay cambios. Cuando hay cambios rotundos. Por ejemplo, en Éfeso, ahí sí estaba Diana. Vieron que al principio estábamos hablando de Diana o de Afrodita. Bueno, ahí sí estaba el templo de Diana. Y habían plateros. Y estaba Demetrio, que era un platero que vendían estatuitas y cosas así. ¿Qué es lo que pasa acá? La gente se convertían a Cristo. Pablo predicaba y la gente se convertía, pero la gente sacaban los libros y los quemaban en las plazas, los libros de brujería y todo, y vemos un cambio en que la gente abría los ojos. La gente decía, no, acá la palabra, el Evangelio. Entonces, Pablo estaba predicando con poder y con autoridad, pero también van a recibir muchos ataques. Yo, gracias a Dios, constantemente me llegan mensajes de personas que abren los ojos. Estuve en una sinagoga de Satanás, estuve acá, abrí los ojos, gloria a Dios. Bueno, ahora van a ver que a Pablo lo tienen que atribular y ahora vamos a ver el porqué. Pero fíjense, les arruinó el curro. Vamos a ver cómo les arruina el curro. Capítulo Hechos 19:23. Vamos a ver qué es lo que pasó en Hechos 19, versículo número 23. Miren cómo es el título, el alboroto en Éfeso. Esto es lo que está contando Pablo a los de Corinto. Era una isla que estaba enfrente, estaban ahí, eran vecinos, Corinto y Éfeso. Entonces Pablo estaba contando de estas tribulaciones que estaban viviendo. Miren lo que dice. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. ¿Qué significa esto? Este camino es un camino comercial. Versículo número 24. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata, dice, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a sus artífices. ¿Qué estamos viendo? Acá estaba el negocio donde vendían templecitos de Diana con este platero y este platero se llenaba de dinero con estas cosas, con este negocio. ¿Por qué? Este camino que está hablando acá era un lugar comercial. Entonces, vieron que ustedes, por ejemplo, no sé, si se van a algún lugar, compran algún chirimbolito o algo de recuerdo, todo. Bueno, estaba en una zona comercial. Diana era el templo muy grande, muy lujoso para la época. Y entonces vender templos era el negocio. Y estaban prosperando a full. Versículo número 25. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, ¿qué significa? Se reúnen todos los plateros que estaban vendiendo y vivían bastante bien con esto. Dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas? Claro, muchachos plateros, nosotros vendemos templo de Diana y nos llenamos de dinero. Claro, acá hay una junta de plateros. Acá Demetrio está juntando esta asamblea. Versículo número 26. Pues veréis y oís a este Pablo. Miren que viene este Pablo, que está re loco. Dice, no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia. Este Pablo está viniendo con todo. Miren el poder del evangelio que estaba llevando Pablo. A donde iba predicaban y abrían los ojos. Entonces está diciendo que viene Pablo predicando en casi toda Asia, en todos lados, viene arrasando con todo. Dice, ha apartado a mucha gente
con persuasión diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Entonces lo que le está diciendo es, este Pablo viene enseñando que lo que hacemos nosotros con las manos no son dioses. Le está tirando el circo a la basura. Así como cuando le decimos, este gordo que se le nota la raya del trasero cuando se agacha, no tiene el poder de sanar. Y hay personas que abren los ojos. Este hombre, con ese aliento de borracho que tiene, no habla en lenguas angelicales. Entonces, cuando uno predica y la gente empieza a abrir los ojos, si hay un cambio rotundo, va a haber problemas, va a haber un caos, va a haber un rock and roll. Esto funciona así, hermanos. Bueno, fíjense cómo actúan. Acá tenemos los orcos de la época. Acá tenemos a Demetrio, acá tenemos a un orco y todos los plateros. Fíjense, vamos a ver cómo actúan los orcos de la época. Versículo número 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que en el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Fíjense que ellos lo ven como un negocio. Los orcos, ¿no ven como un negocio el evangelio? El diezmo, ¿no lo ven como un negocio? Tener templos llenos, fíjense que acá está hablando que el problema es que se le están vaciando los templos. Estos orcos, ¿no están desesperados porque se le están vaciando los templos? ¿O por lo menos la gente está abriendo los ojos y se están yendo? No lo sé, tú dime. Entonces acá lo que le está diciendo es que está en peligro el negocio. Sigan denunciando el diezmo y van a ver cómo pone en peligro el negocio del diezmo. Sino que el mismo templo de la diosa Diana va a quedar en nada. Y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces acá, miren en qué situación. Todo el mundo adorando a Diana. Miren cuál es el problema, de que se deje de adorar a esta falsa diosa. Hoy también exactamente lo mismo. ¿No tendrán miedo de que se deje de adorar al falso dios Gille Ávila? Pregunto, no sé, no quiero ser malo. ¿No será que cuando salen todas las evidencias, todos los videos, la gente ya no puede sostener seguir a ese hombre nefasto? Y que cuando salen a defender no tienen herramientas, entonces no tienen otra cosa mejor que pegarle a las personas, que humillar, que hacer escarnio, que esto es lo que van a hacer. Y esta es la actitud de los orcos, hermanos. Versículo número 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los efesios. Que vemos esto. Fíjense que actúan de la misma manera que los orcos. Grande es Gille Ávila. Grande es el ungido de Dios. Gritan nada más. Miren lo que están diciendo acá los orcos de Éfeso. Acá están diciendo que cuando oyeron las cosas de lo que venía diciendo Pablo, cuando oyeron todo esto que estaban diciendo de la amenaza de Pablo, empezaron a gritar, grande es Diana de los efesios. ¿Ven que no hay nada acá? Acá lo que ustedes tienen que entender es que no hay un debate, no hay nada, no, solamente dice que se llenan de ira y gritan. Lo mismo estamos viendo hoy. Fíjense que los ataques a mi persona no son doctrinales. Son ataques de gritos, de ira, de bronca, de condenarte, de decirte que estás muerto, que sos un demonio, que sos un hijo de Satanás, que sos un mentiroso, que sos un mitómano. Una falacia dominen. No van a la idea. Yo digo, este hombre es falso. Ellos no vienen y me dicen, no, ese hombre no es falso por esto y por esto y por esto. No, no, no. Yo digo, ese hombre es falso. No, el falso eres tú. Entonces, Pablo está viniendo y está diciendo, esta Diana no es una diosa, esta Diana es falsa. No, Diana es la mejor, Diana es la mejor. No hay nada. ¿Se entiende? Bueno, miren lo que dice en el versículo. Ellos estaban preocupados por la grandeza de Diana. Ellos estaban preocupados por el Dios que habían creado. Hoy también exactamente lo mismo. Hoy están preocupados por el Dios que han creado. Versículo número 29. Y la ciudad se llenó de confusión y dice, y a una se lanzaron al teatro. Fíjense lo que hacen. Acá hay una confusión. Mis queridos hermanos, esto hay que generar. Gloria a Dios si en una iglesia
se llena de confusión. Gloria a Dios, porque algo está pasando. Hay una lucha entre la verdad y la mentira. Entonces tiene que haber esa confusión, ese meditar, ese pensar. Y esto es lo que les va a todos los que están acá les pasó eso. Estaban en una secta, en una sinagoga de Satanás, después empezaron a tener una confusión. Es más, ¿quiénes me odiaban al principio y ahora me quieren? Díganme, ¿quiénes me odiaron al principio? Que siempre me río, porque ustedes siempre dicen, yo empecé odiándote, no me caías bien, y ahora está todo bien. Bueno, todos ustedes tuvieron esa confusión al principio. O con el predicador que esté, no me pongo yo como pieza importante. Estoy hablando de lo que hace el poder del evangelio, la palabra, cómo chocan. Entonces, esa confusión de pensar, de meditar todo, bueno, acá está pasando esto. Entonces acá está, nos dice que la ciudad se llenó de confusión y a una lo lanzaron al teatro. Acá es donde va a pasar, ahí está Edith. Me odiaban, ¿eh? Yo pensé que era a primera vista, decir, esta es la palabra de Dios. No, me odiaron, lindo, ¿eh? Les costó. Yo que venía de la iglesia de Ramona. Pero ahora me defienden en toda. Ven, ahora dan la vida. Totalmente. En algún momento estábamos súper confundido, de eso se trata. Todo, yo también, yo venía con la doctrina de los testigos de Jehová, cuando entré encima del pentecostalismo, cuando salgo del pentecostalismo también confusión. Siempre va a haber eso, hermanos. Y es el proceso. Bien, Carmen, a Carmen le caí bien desde el principio. No abramos viejas series, sí, mejor lo dejamos ahí, nos queremos todo. Bueno, fíjense que acá nos está diciendo que los llevan a un teatro, ¿para qué? Para lincharlos. Entonces nos dice que arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. ¿Qué vemos? Ponen a los amigos de Pablo, los llevan al teatro, los querían matar. Y Pablo quería ir a tratar de solucionar y dice, no vayas. No vayas porque te van a matar. Que es lo que habíamos visto con Nehemías hace poco. Que Sanbalá y todos los muchachos lo estaban esperando afuera de Jerusalén. Y lo que le estaba diciendo era que vení, vamos a encontrarnos a hablar. No vayas, te van a matar. Entonces, bueno, ahora son todos... no. Igual cuando ustedes ven los orcos, no se pongan a la altura, hermanos, de contentarle a los orcos. A ustedes les dicen los Seba Lovers. Yo sé que lo que ustedes hablan es con Biblia o con sentido común, pero no vale la pena caer a la altura de esas personas. Bueno, fíjense que acá los están llevando y a Pablo no lo dejaron. Acá estamos viendo el amor de hermanos que le decían a Pablo, no vayas porque te van a matar. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, les enviaron recado, rogándole que no se presentasen en el teatro. Entonces, acá a todos lo iban a matar en el teatro. Y bueno, y acá siguen todos y todos cantando, grandes, Diana de los Efesios, Diana. Bueno, esta lucha. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Volvemos, porque si no, le voy a contar toda la historia acá y no es la idea. Por eso, miren lo que dice Pablo en el versículo número 8. ¿Por qué? En el versículo número 8 al final nos dice, aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué dice Pablo? Si me hablas de tribulaciones, ya éramos hombres muertos. Junto con Gallo, con los macedonios, con los que estaban conmigo, casi nos matan, hermanos. Entonces, fíjense que las pruebas pueden ser de vida o muerte. Fíjense que la prueba de Pablo por predicar el evangelio está caminando en un valle de sombras de muerte. Entonces, estaba en Pablo si tomaba todo lo que es lo espiritual que había aprendido, que había absorbido, o le gana la desesperación y niega a Cristo. No, bueno, Diana es la mejor, sí, los aplaudo. Yo también, grande Gigi Ávila, la verdad que el siervo tuvo errores, pero la verdad que no hay como él. Si yo me pongo en esa postura, estamos al horno. No, aunque me maten, tengo que seguir diciendo lo que es ese hombre, un hereje. Grande es Goebbels. Bueno, entonces, acá está hablando de que casi pierden la vida y está hablando de la tribulación que están viviendo, pero no solamente Pablo, los que están con él, y la iglesia de Éfeso estaban atribulados por estas cosas que estaban pasando. ¿Se entiende? Versículo número 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, está diciendo.
¿Ven? Es como decir la parca, me llegó la hora, Señor. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá estamos viendo que podemos estar en una situación de estado de muerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá nos dice que tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Acá nos está diciendo lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Para qué Dios le da a Pablo esta gran prueba, esta gran tribulación? Pablo, no te la creas, ¿eh? Yo ser el apóstol Pablo, yo predicar el evangelio y convertir 1000 almas, como dicen los Gigelover. Qué gran siervo Pablo, imagínense a Gallo, qué gran porque Pablo, la verdad que ganar miles de almas. Nadie ser como Pablo, Pablo ser como Eliseo. Entonces, para que no caigan en estas estupideces que ustedes mismos ven que hoy en día todos están cayendo, el Señor los llevó a una gran tribulación. Por eso acá le está diciendo que aunque nos vimos con sentencia de muerte, ¿para qué? Nos dice el versículo número 9, para que no confiásemos en nosotros mismos. El Señor le está diciendo, Pablo, te la estás creyendo mucho, porque uno sin darse cuenta empieza a creer de que uno gana las almas, de que uno es usado por Dios, que en mi intelecto es el mejor del mundo, que yo cuando hablo mi inteligencia, y te empezás a desviar. Entonces el Señor dice, es necesario atribularlo. ¿Por qué? Porque lo estoy usando mucho a Pablo. Pablo está abriendo los ojos de todo, está haciendo, entonces Pablo tiene que estar en sintonía conmigo, tiene que estar cerca mío, tiene que estar para que mantenga ese poder al predicar el evangelio. ¿Entienden? Entonces le está diciendo que todo eso era para que no confiásemos en nosotros mismos. Mis queridos hermanos, Dios te va a tribular para que no confíes en vos mismo. Cuando veas que una simple enfermedad diga qué ilimitada que es mi vida, qué limitada que es mi vida, cómo no tengo recursos, cómo no tengo acceso a... No soy nada. Y ahí nos entregamos a Dios. ¿Se entiende por qué hace esto? Entonces, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjense que la confianza de Pablo ya excede todo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque acá Pablo no está diciendo de que Dios va a evitar el morirse. Fíjense que acá nos está diciendo que, bueno, el Señor nos llevó a esta prueba para que no confiásemos en nosotros mismos y que Dios nos pueda salvar de esta prueba. Pablo no está hablando de eso. Pablo sabía que podía morir en ese momento, pero la confianza iba más allá, sino que Dios que resucita a los muertos. Entonces tenía que ver con un consuelo eterno. La confianza es como decir, yo puedo morir ahora, pero yo sigo confiando que Dios me va a resucitar de los muertos. Esa era la confianza que tenía. Y miren qué bueno que es Dios que lo salvó de la prueba y todo. Bueno, versículo número 10. El cual nos libró, nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fíjense, acá está hablando de pasado, presente y futuro, el cual nos libró. Fíjense lo que nos habla, Cristo nos libró de la muerte. Nos libra. ¿En quién esperamos que aún nos librará? ¿Qué está hablando? Que nos esperamos que nos va a librar de esa muerte eterna. Entonces nos librará de tan gran muerte. Entonces, lo que estamos viendo es que todo esto lo lleva a tener una perspectiva, una visión a Pablo, de que Dios tiene el control de todo, de que aunque esté en un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, y puede ser que mueras, puede ser que te llegue la hora, pero si te llega la hora, lo que le estás diciendo es que me va a resucitar de los muertos. Entonces, la fe de Pablo iba más allá, no estaba pensando solamente en la prueba, que Dios me saque de la prueba y punto. Por eso nuestra fe tiene que trascender todo. Y por último, versículo número 11. Cooperando también vosotros a favor de nuestra oración. ¿Qué estamos viendo acá? Pablo sabe de que acá había un pueblo orando por ellos. O que había gente orando. Un remanente. La mayoría no lo querían ver a Pablo. La mayoría estaban orando para que Pablo no vuelva más y que se queden con los superapóstoles que eran divinos. Pero sí que había un remanente que oraba por Pablo. Qué lindo, mis queridos hermanos, hay que orar por los hermanos. Oren por los predicadores, oren por las personas que predican el evangelio, las personas que están atribuladas, las personas que están en pruebas, los que andan en valles de sombra de muerte. Debemos orar. Por eso dice que cooperando también vosotros a favor de
a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, ¿qué le está diciendo? El consuelo de parte de Dios que llega por muchos hermanos que oran. Estamos hablando de las personas que tienen peso por orar, que tienen razón, que tienen una causa y que oran a Dios. Pero después están las personas que ponen en el grupo de WhatsApp, oren por el hermano Pascualín. Ay, oramos y pedimos por el hermano Pascualín. No te sirve de nada si no hay una carga, si no hay un peso. Vamos a orar por un hermano que vive en Cuba y que... No, tenés que tener esa carga, ese peso para orar también. Que cada vez que habla conmigo queda más confundida. Bueno, entonces acá lo que estamos viendo es que Pablo está hablando de que hay comunión con hermanos atribulados. Entonces acá le está hablando a los corintios que están atribulados, que están en prueba, que Pablo también está atribulado, y está hablando de que están en la misma. Entonces, pero acá aún así hay una comunión. Aún así, ellos son hermanos y están orando los unos por los otros, están consolando los unos por los otros. Entonces, fíjense cómo comienza esta carta de Pablo al segundo libro de Corinto. Y vamos a continuar mañana. Así que, hasta acá nomás llegamos. Y esto lo dice un hombre con fiel palabra de la iglesia de Ramona. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a terminar en oración. Ahora en un ratito tengo que hacer un video con Camilo, con Juan Camilo Tobar. Así que voy a decir como algo rapiditus. Y arrancamos. El seminario Doña Ramona. Muy bien, ahí Dulce Milagros, muchas gracias. Bueno, vamos a terminar en oración. Bueno. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, te damos gracias por tu palabra, por el estudio bíblico, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, en el medio de la prueba, en el medio de la tribulación. Sea disciplina, sea castigo, consecuencia de los pecados, Señor. Siempre lo mejor y la mejor opción es estar cerca tuyo, Padre Santo. Envía tu Espíritu Santo para que nos guíe, nos discipline, nos corrija, ya sea con tu callado, con tu vara. Pero el objetivo siempre es que haya un aprendizaje, que podamos ir hacia la perfección, que podamos entender y vivir como tu santa palabra lo dejó escrito. Poderoso Dios, te pido por mis hermanos, todos los que están atribulados, todos los que están en la prueba, dale sabiduría, pero que la sabiduría sea en el contexto de estudio, en el contexto de palabra, de saber cómo aplicarla. Es muy difícil, Señor, muchas veces tomar la Biblia y aplicarlo a nuestra vida, porque no la entendemos, porque es un contenido por ahí muy avanzado, por ahí nuestra mente entenebrecida no nos deja entender las cosas tal cual son. Ayuda a tu pueblo, Señor, que estamos a veces atribulados y dando vueltas solos en el desierto y a veces nos encontramos desanimados, perdidos, perdemos la fe, perdemos la confianza. No dejes, poderoso Dios, no nos sueltes de la mano porque nosotros solos nos perdemos y nos desviamos del camino. Gracias, poderoso Dios, por ser tan bueno. Te entregamos este día en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén.